Buenas tardes, hermanos y amigos. Quisiera con la ayuda del Señor que pudiéramos leer algunos versículos que encontramos en la palabra de Dios. Algunas veces me gusta mucho denotar algunas expresiones que encontramos y que pueden ser de utilidad para una persona que aún no tiene a Cristo en su corazón, pero también que nos puede ayudar a cada uno de nosotros. Y me llama mucho una atención, una expresión la encontramos en Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26, allí encontramos Jesús orando en el Getsemaní y el arresto de Jesús. Capítulo 26, versículo 50. Esa expresión que dice: y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? El versículo 47 dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Es el contexto. Se encontraba el Señor, estaban los discípulos, pero vino uno de los que se encontraba con Jesús, que era Judas, para arrestarle. Pero Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Y a mí me llama la atención porque algunas veces uno cuando está en la urgencia es como si la pregunta se la enseñara. ¿Por qué viene? ¿Cierto? ¿No le ha pasado? ¿Qué nos mueve a venir a este lugar? Sabemos que no es casualidad, porque Dios así lo ha permitido. Pero lo que podemos buscar es porque hay algo en nuestro interior que necesita ser saciado. Si usted tiene hambre, usted puede ir a un restaurante. Si usted está enfermo, puede ir a un hospital o una clínica. Pero cuando la persona tiene la necesidad de Dios, busca dónde encontrarlo. Y esa expresión, ¿a qué vienes?, es una pregunta interna. ¿A qué venimos a este lugar? ¿Venimos a ser saciados? ¿Venimos a ser reconfortados? Pero, ¿cómo salimos? No solamente es a qué venimos, sino también cómo salimos de este lugar. Y hemos encontrado que cuando una persona va al médico es porque tiene la necesidad de algo, tiene una enfermedad, tiene un síntoma y tiene antecedentes. Uno lo primero que le pregunta es, ¿padece de alguna enfermedad? ¿Toma algún medicamento? ¿Es alérgico a algo? Y prácticamente todos tenemos eso en la parte espiritual también. Y cuando uno le pregunta ¿a qué viene?, es porque siente el corazón vacío, la necesidad de algo. Paz, porque Dios y Jesús la da, no como el mundo la da. Pero también la necesidad de perdón de los pecados, porque solamente en Dios la podemos encontrar. Y vamos con la ayuda del Señor a leer en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, ahí encontramos, hemos venido hablando y escuchado en algunas ocasiones acerca de Saulo, Pablo, uno que fue criado como fariseo en la secta de los fariseos y que tuvo la oportunidad de anunciar el evangelio a gentiles. Y dentro de eso se encontraron algunos personajes muy importantes, reyes principales. Vamos a encontrar lo primero, el versículo 1 del capítulo 26. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 1. Dice, entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Entonces
extendiendo la mano, comenzó así Pablo su defensa. Mas tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Versículo 4 dice, mi vida, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Versículo 8. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite de los muertos? Versículo 9 dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, el cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando lo mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolo en muchas de las sinagogas, lo forcé a blasfemar, enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y comisión de los principales sacerdotes. Versículo 3, y cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba. Y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón? Versículo 15 dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Más adelante, versículo 23, dice que el Cristo había de padecer y de ser el primero en la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Versículo 24 dice, diciéndole estas cosas aún en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Esa expresión, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. En aquel momento, Pablo se encontraba detenido y él solicitó defenderse ante los principales en aquel momento. Estaban varios reyes que tuvieron la oportunidad de escuchar la defensa. Pero la defensa era un mensaje y él se le dice que ese día se podía defender por sus propias palabras. Pero el mensaje no venía de parte de él, sino que venía de parte de Dios. Y él quería demostrar que él anunciaba era el mensaje del Evangelio y de la resurrección de Cristo. Cosa que los fariseos, cosa que en aquel momento mucha gente no creía. Pensaban que era una blasfemia, de que Dios había levantado de entre los muertos a su Hijo Jesús. Para ellos eso era una abominación. Pero eso era la verdad que él defendía. Y él empieza demostrando quién era, dónde había nacido y cuál era su actuar. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Todos nacemos en un núcleo familiar, con doctrinas, con mensajes, con creencias distintas. Pero cada uno de nosotros hace la percepción después. Es decir, yo nací en un hogar cristiano,
me llevaba a las clases bíblicas, escuchaba el mensaje, pero no por eso era salvo. Necesitaba crear conciencia misma en mi interior de que era un pecador. Y hemos escuchado: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3 nos dice: no hay justo ni aún uno, no hay uno que busque a Dios, todos se han descarriado. No había uno. El mal ya estaba en nosotros, ya va en nuestros genes, en nuestra sangre. Uno puede encontrar anteriormente un niño retar a su papá: oye, eso era malo, dígale a mí, siéntese ahí. No, con 3 añitos. Ya el mal ya viene y la percepción siempre es hacia el mal. Y uno no lo percibe, pero es así. Ya el mal está en nosotros. Ya hay ese pecado, ya hay el germen que nos contamina y nos separa de Dios. Pero Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y es necesario que nosotros creemos conciencia de que existe un Dios. El mismo Pablo, en su defensa, él empieza a relatar quién era, dónde había nacido, dónde había vivido, y que aún en base a su creencia, discúlpeme la expresión, pensaban que se la estaba comiendo. Es decir, yo soy el mejor. Es decir, oye, yo tengo el puesto ganado en el cielo. Es decir, está Dios, yo voy para allá. Y ese es el pensamiento de muchas personas, de que creen que en base a sus obras tienen el cielo ganado. ¿Pero qué nos dice la palabra de Dios? No es por obras para que nadie se gloríe. Es por confesar y creer en el Señor. Pablo anunciaba el mensaje. ¿Y qué le dijo aquel hombre Festo? Las muchas palabras te vuelven loco. En una oportunidad un hermano estaba predicando allá en Venezuela y pasa alguien, no me acuerdo si era una persona con ingesta de alcohol, y le dijo lo mismo: es que ustedes están locos y hablan lo que era. Y él dijo: sí, nosotros hablamos lo que era, lo que es y lo que será. ¿Me entiendes? Y esto, mire, mi abuelo decía que la Biblia era como una madre. Usted lo que necesite lo va a encontrar acá. ¿Necesita consuelo? Busque la palabra de Dios. ¿Está pasando por una tribulación? Lea la Biblia. ¿Está en su mejor momento? Lea la Biblia. Todo lo encontramos aquí. ¿Pero qué necesitamos? Necesitamos de Dios. Festo le dice: las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, reconociendo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Nosotros en Venezuela cantamos un himno que dice: ay del que muere casi creyendo, completamente perdido es. Para Dios no existe lo frío, no existe lo tibio, perdón, sino lo frío y lo caliente. Es decir, ¿es o no es? No es lo mismo yo asisto a yo creo. Y esa es la necesidad que nosotros tenemos de Dios. Ahí él le dice: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas. Es decir, el Evangelio se ha anunciado durante 2000 años. No es algo que se haya hecho a escondidas. No es algo que se haya proclamado en base a mitología, etc. Porque si uno lee en la ciencia como tal, dice antes de Cristo, después de Cristo. Hasta en la misma historia está trazado que Jesús vino a este mundo y murió. Antes de Cristo, después de Cristo. Pero esa es la palabra de fe. Esa es la palabra de verdad. Y él mismo le pregunta sin esperar una respuesta: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees.
todos podemos creer, pero ¿todos aceptamos a Cristo nuestro Salvador como nuestro Salvador personal? Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me convence. Casi me haces uno de los tuyos, pero falta. ¿Qué falta? La necesidad de reconocer que necesitamos de Dios. La necesidad de saber que hay un Dios que nos ama. Hay un versículo que nosotros leemos en la palabra de Dios. Ahora no recuerdo la cita, lo tenía marcado. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, manda a todos los hombres que se arrepientan, que se detengan, que mediten por el camino que vas. ¿Vas bien? Si mueres hoy, ¿tienes a Cristo en tu corazón? Si hoy viene el Señor, ¿te quedas o te vas? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, manda, pero en tiempo presente, manda. No mandó, ni mandará, manda que se arrepienta. No seas demasiado joven para necesitar de Dios. No seas demasiado adulto para necesitar de Dios. Algunas veces uno lee y hay un tríptico que dice: demasiado niño para buscar de Cristo, demasiado joven como para vivir la vida y no buscar a Dios, y demasiado viejo como para decir: no, ya para qué, ya malgasté mi vida, etc. No, el tiempo aceptable es hoy. Hoy es el día de salvación. Pero esa expresión, por poco me persuades, por poco me convence, no es obligado, pero nosotros rogamos, oramos, quisiéramos que cada uno de nuestros conocidos busquen a Cristo. Se arrepientan de sus pecados y acepten a Cristo como su Salvador. La palabra de Dios nos dice que el mensaje del Evangelio es para los valientes, porque el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Hay algunos que a veces piensan, allá uno le decían: pero uno a veces llegaba con la Biblia así como, porque teníamos que caminar todo el pueblo. Y todavía vamos así, ¿y qué llevas ahí? Nada. Porque algunas veces identificarse como cristiano significaba la burla, significaba el menosprecio. ¿Cuántos hogares hay personas que aún no son salvas por el temor a que diga la pareja, que digan los papás? Yo conozco una hermana que la corrieron de su casa. Yo conozco esposos que tuvieron mucha lucha y tuvieron mucho que orar, pero Dios hizo la obra y después esa persona que tanto repudiaba confesó salvación. Ahora, leamos en el libro de los Hechos. El mismo libro de los Hechos, pero esta vez en el capítulo 16. Libro de los Hechos, capítulo 16. Versículo 23. Dice: después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar.
pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, él pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa expresión, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí encontramos otra situación. Una persona que tal vez no tuvo cierto contacto, sino solamente agarrar a aquellos que habían traído para meterlos a la cárcel, llevarlos más adentro y sentarse a resguardar la salida. Pero ¿qué escuchó? Dice: a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Algunas veces nos ha pasado. Estamos en la reunión y de repente, oye, ¿qué es lo que tengo que hacer mañana? Ay, que mañana tengo que hacer esto en el trabajo. Nos pasa. Porque algunas veces estamos aquí y nuestra mente está en otro lugar. Pero cantamos otro himno, dice: preste oído el humano a la voz de Salvador, regocéjese el que siente el pecado abrumador. Preste oído el mensaje. Aquellos que estaban aún estando dentro de lo más profundo de la cárcel, asegurados sus pies. Hubiese sido yo estuviese llorando. Pero tal era la seguridad que tenían aquellos hombres que cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Y hubo un gran terremoto, ustedes están acostumbrados. Pero aquí, así sea de 3, de 2, yo salgo corriendo. Nosotros vivíamos en un piso número 10 y cuando estábamos que empezaba a temblar, Yulimir casi que agarraba y salía corriendo y un amigo me decía: tú vas por el piso 15, el 5 y ya te dejó de temblar. Quédate tranquila. Cuando llegues abajo, ya pasó. Pero es el susto, es el miedo. Pero no solamente era el miedo al temblor, era el miedo por su vida, la responsabilidad. Y la primera medida que tomó aquel hombre era atentar contra su vida. ¿Sabe qué da tristeza? Ver cuántos jóvenes y cuántas personas caen en la depresión. ¿Cuántos jóvenes pierden su vida en un intento de suicidio? Y uno lo es algo no normal, todos los días. Llega. Ya es una respuesta innata del ser humano. Siento que todo está perdido, me doy por vencido. Usted puede buscar las tasas de suicidio en Chile, son altas. Pero, ¿qué pasaba? El hombre sentía una responsabilidad. Los dos presos que estaban en lo más adentro eran su responsabilidad. Cada uno de nosotros tenemos un alma que es nuestra responsabilidad. Todos tenemos un cuerpo que alguna vez se lo maltratamos, comiendo mal, no haciendo ninguna actividad física, sedentarismo, etc. Tenemos el espíritu que nos lo da Dios. Pero el alma va a estar en un lugar según sea nuestra decisión aquí en vida. Puede ser en los cielos o en un lugar de tormento. No hay término medio. Frío o caliente. No puede ser tibio. Y aquel hombre dice: a mediodía,
Pues ahorita en los condominios no se puede hacer bulla. Por lo menos donde yo vivo, después de las 10 no se puede hacer bulla. Pero aquellos estaban a medianoche alabando a Dios. Los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. No fue cualquier cosita. Un gran terremoto. De tal manera que los cimientos, la base de la cárcel se sacudía. Llega un momento en nuestras vidas que nuestros cimientos son removidos. Y necesitamos asentarnos y ver qué está pasando. Aquí dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Pero ¿qué pidió aquel hombre? ¿Qué pidió? ¿Qué pidió? Luz. Y dice, despertando el carcelero, estaba dormido, lo dejaron cuidando y se durmió. Viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas. Yo imagino aquel grito, ¡ay, se fueron! Ahora me van a matar. Y agarró su espada, yo imagino, y ¡hey, detente! No lo hagas, estamos todos acá. Porque ellos estaban adentro y escucharon que aquel hombre iba a pasar algo con él. Y la voz, no solamente de Dios, sino también de aquellos que estaban ahí, detente, no te hagas ningún mal, estamos acá. Es decir, no solamente era la remoción, no solamente eran los cánticos, fue la voz de aquellos varones que le dijeron, detente, no te hagas mal, estamos acá, pero él pidió luz. Yo soy la luz del mundo. Él lo primero que hizo fue pedir luz para ir a cerciorarse que estaban allí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es la gran pregunta que se tiene que hacer el ser humano. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y eso es lo que siempre hablamos, solamente es creer. Si fuese algo más difícil, tal vez el hombre lo haría, vende tu casa, vende tu carro, deposítalo, lo haría. Pero solamente se le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ya el precio fue pagado, ya la obra fue hecha y una obra completa que fue Cristo en la cruz del Calvario. Entregó su vida por cada uno de nosotros y dice, solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. A Agripa se le preguntó, ¿crees en los profetas? Porque él tenía conocimiento de que había una escritura. ¿Crees a los profetas? ¿Crees a los mensajes que hay, que se reciben? Bueno, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos, en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Un hombre que le faltó un poco para ser salvo, se fue vacío como había llegado. Pero aquí encontramos a uno que tomó esa decisión.
Se apersonó y dijo, ¿qué debo? Se preocupó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree. Y lo hizo, creyó, fue bautizado. Y la promesa es que no solamente fue salvo él, sino que también todos los suyos. Y se regocijó. Sanó sus heridas y les sirvió la mesa. Un cambio, una actitud muy distinta a aquel rey que dijo, por poco me persuade. ¿Qué fue lo que le dijo Pablo? Cuánto quisiera que fueses como yo, excepto estas cadenas. ¿Cómo quisiéramos nosotros que todos nuestros conocidos fuesen salvos? Pero es necesario creer. La decisión es personal, pero el tiempo es ahora. Alguna vez escuchamos mañana puede ser demasiado tarde. No tal vez mañana, hoy mismo puede ser demasiado tarde. Entonces, ¿a qué venimos? Porque tenemos la necesidad de salir regocijados, de escuchar su palabra, de oír su voz, de cantar himnos, de glorificarle a Él, de darle la honra y la gloria a Él, porque Él es digno de recibir nuestra adoración. Pero ¿cómo nos vamos? Nos vamos con el pensamiento de, oye, fue interesante. Oye, pero ¿será que déjame pensarlo un poquito más? Tal vez la próxima semana, tal vez mañana, tal vez dentro de un mes. No, el Evangelio es ahora. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, manda ahora que todos se arrepientan. El mensaje de salvación es hoy. He aquí en tiempo aceptable te he oído. La palabra de Dios no nos promete que para mañana tal vez todos estemos acá, porque ha establecido que todos los hombres mueran. Pero después de eso habrá un juicio. Y acá entonces se nos dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Que esa sea nuestra pregunta. ¿Qué debo hacer? Para nosotros, los que somos salvos, no es que uno le añada a la escritura. Pero si nosotros pudiésemos condicionar una pregunta para nosotros, ¿y ahora que soy salvo, qué debo hacer? Vivir para Cristo. Preocuparme por llevarle el Evangelio a otros. Y demostrarle que Cristo nos amó. Que el Señor prospere y bendiga su palabra. La palabra es tan clara. El Señor nos habla ciertamente al corazón. No voy a agregar más, sino que vamos a seguir meditando. La palabra es clara. Si quisiéramos agregar algo más, no vale la pena porque sabemos lo que es la salvación, sabemos lo que es Cristo en la vida de un creyente, pero también tenemos que seguir meditando en los dos caminos que hay. Un camino a la muerte eterna y un camino a la vida eterna. Días atrás estuvimos en este mismo libro de los Hechos, recordando a un creyente, a Esteban, que testificó que él conocía perfectamente lo que Dios había hecho con él, y lo apedrearon, murió lapidado. Y en ese momento quiero hacer un parangón entre un Saulo y un apóstol. Y había un joven, dice en el capítulo 7 y versículo 30, eh, 58. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. La vida antigua de Saulo, perseguidor de la iglesia,
y consienten la muerte de Esteban y ponen las ropas de este joven a los pies de Saulo. Pero también leíamos ahí en el capítulo 9 el encuentro que tiene Saulo en el camino a Damasco. Un llamado. Hemos dicho siempre cuando es llamado 2 veces una persona, hay algo especial en ese llamado. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Va camino a Damasco, va persiguiendo a los cristianos, hay furia en el corazón de él, pero hay un encuentro. ¿Por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Aquí hay una pregunta que va a tener una respuesta en el corazón. ¿Quién eres, Señor? Y la voz del cielo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosa contra el aguijón. Un encuentro en la vida de Saulo que cambió su vida radicalmente. En 180 grados cayó a tierra. Fue el único que escuchó esa voz directamente al corazón. Y hemos, a través de las cartas del apóstol Pablo, ahora ya, como decíamos, creyó que el que le llamaba era el Señor Jesús, que era el que podía cambiar la vida. Todo ser humano nace en este mundo, aunque dicen que las maternidades hoy día han retirado muchas camas de las maternidades porque no nacen muchos niños, están muriendo más. Pero cada niño que nace o niña es un ser que sabemos que va a tener que morir algún día. A temprana edad, a mediana edad, a mucha edad, pero tiene que pasar por la muerte. Y hay un momento de inflexión en la persona, un momento en el cual tiene que ver qué es lo que está haciendo en este mundo, a dónde va la vida de cada uno de nosotros. Y cuando el Señor sale a nuestro camino y que nos dice, yo soy Jesús, todo aquel que cree en el Señor Jesús será salvo. El apóstol Pablo tiene muchas situaciones en su vida después de haber sido salvo, de haber creído en el Señor Jesús. Tiene persecuciones, tiene cárceles, como hemos visto recién, allí en el cepo. Pero al final de su vida, segunda de Timoteo, capítulo 4, y esto es glorioso. Capítulo 4 de segunda de Timoteo, versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Aquí tenemos que ver a un Saulo que no tenía ninguna posibilidad de ser salvo. Si hubiese muerto, iba a condenación eterna. Pero ahora, anciano, ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La convicción
de un hombre rescatado, de un hombre que se encontró con el Señor Jesús. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. El mismo, el que tú persigues. Y creyó al que lo llamaba. Pero ahora, al término de sus días, ya anciano, a un gran recorrido, como fiel siervo ahora del que lo llamó. Cuando el Señor nos llama, nos cambia nuestra vida de ser un esclavo de Satanás, pero ahora seguimos siendo esclavos, pero esclavos de Jesucristo, siervos de Jesucristo. Y el apóstol Pablo así lo expresa, que es un siervo de Jesucristo. Ha peleado la buena batalla, y ha acabado la carrera, y guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Qué maravilloso es saber que aquel que perseguía a la iglesia, aquel que consistió en la muerte de Esteban, me está guardada la corona de justicia. ¿Qué convicción hay en este hombre que ha sido transformado? El cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. A los que aman su venida. Y luego, a pesar de todo lo que el apóstol ha tenido que sufrir, lo ha tenido que pasar, ahora por causa del nombre del Señor Jesús. Dice en el versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado. Qué diferente es cuando en la agonía de una persona tiene la convicción de saber a dónde va. De saber que la muerte no es más que seguir viviendo. Que no se extermina la vida, como algunos dicen. Aquí, cuando uno va a la tumba. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. Cuando estamos al lado de un creyente que está en esa condición, Él sabe dónde va. Y qué triste es aquel que no tiene ninguna esperanza. Esa esperanza, esa paz que tiene que haber en el corazón es cuando Jesús reina en nuestra vida. Cuando aquel que en el cual hemos creído nos da esa paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Esa paz que proviene de Él. El apóstol termina su carrera, pero él sabe que el Señor le dio fuerza. Lo veíamos recién en la cárcel. La cárcel es dura. Aquel que ha estado en una cárcel conoce lo duro que es. Con Ricardo estuvimos tiempo atrás visitando a un preso en la cárcel y veíamos allí que no tienen ninguna libertad para moverse en cierto lugar. Allí están presos, están condenados por lo que han hecho y nosotros estábamos condenados a muerte por causa del pecado. El apóstol, Silas y Pablo están en la cárcel, están engrillados, están puestos en el cepo.
Pero hemos leído que es lo que hacían, cantaban y los presos le escuchaban. Y allí en esa cárcel, en el duro momento que estaban pasando, podía decir, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. ¿Y cuál era la razón? Predicar. Llevar este evangelio a las personas que se pierden. Me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Cuando podemos predicar el evangelio, cuando podemos manifestar lo que Cristo puede hacer en el corazón, cómo transforma la vida. La palabra, como se ha expresado, Dios quiere que todos los hombres se arrepientan. No hay otra cosa. El que lo rechaza tiene un lugar donde va, la perdición eterna. Pero el Hijo de Dios, el que ha reconocido al Señor Jesús, el que cree en Él, dice que tiene vida eterna. Y un día estaremos para siempre con nuestro Dios y nuestro Padre. Y veremos a aquel que nos redimió, aquel que nos salvó, aquel que nos dio vida eterna, aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario, aquel mismo que lleva las marcas en sus manos y en sus pies, aquel que recibió la herida en su costado, donde fluyó la sangre, esa sangre que limpia todo pecado. Y la frase o la palabra aún sigue diciendo, ¿quién eres, Señor? Y preguntamos nosotros, ¿hay alguien que dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Y ese Jesús salva y redime, entregó su vida por cada uno de nosotros.